es la F508, que se encuentra en el 95% de los pacientes. En Bahía Blanca la incidencia de fibrosis quística, está mal puesto incidencia, es de 1 en 15.000 recién nacidos vivos, y la heterogenicidad de la clínica ha sido relacionada con las diferentes mutaciones del gen CFTR. Y este autor, que se llama Cao, que es un italiano, describieron 8 pacientes con una mutación T3381 que debutaron exclusivamente con alcalosis metabólica hipoclorémica, siendo 4 de ellos homocigotos y 4 heterocigotos. Nosotros le escribimos a este autor y le mandamos a analizar a nuestro paciente, le mandamos a hacer estudio genético, y él era un paciente heterocigota para esa mutación que había descrito este italiano. Así que nada, el paciente anduvo re bien, este paciente, porque tenía re poco compromiso respiratorio y también re poco compromiso pancreático, y el debut fue con alcalosis metabólica, hipoclorémica e hipopotasemia. Bueno, no sé si se quieren arriesgar. Yo 15 minutos más tengo, me puedo prolongar un poquitito más, hasta las 3 puedo estar. Si quieren intentar esbozar a Juanita. Dale, yo comparto pantalla. Dale. Compartí ya mismo y vamos viendo hasta dónde llegamos. A las 3 los tengo que dejar, lo único que les digo. ¿Se ve ahí? Sí. Todavía no, ahí se ve. Perfecto. Así no, ya después quedan libres para estudiar ustedes. Sí. Escuchamos a Juanita. Bueno, nos tocó Juanita, que es una paciente de 8 meses. La madre refería a polidipsia de 15 días de evolución, aumento de la frecuencia y del volumen urinario. Estos cambios habían comenzado luego de un cuadro de catarro de vía aérea superior. Antecedentes, bueno, nacido a término, peso normal, nacido por cesárea, pautas madurativas adecuadas y vacunación completa. En el examen físico se observa que era un paciente con un estado general regular, taquicárdico, taquipneica, pálida, con signos de deshidratación, temperatura corporal levemente fría y una tensión arterial un poco disminuida. En el laboratorio, bueno, a simple vista veíamos que el estado ácido básico estaba disminuido, estaba en acidosis, la presión de dióxido de carbono también, el bicarbonato también estaba muy disminuido, el sodio estaba normal, el potasio también, y el cloro estaba un poco aumentado en relación al sodio. Después vimos que la glucemia estaba muy aumentada, la urea creo que también, para la edad de la paciente. La creatinina también estaba muy aumentada, el calcio también estaba un poco aumentado, que es en relación al pH, después lo vamos a explicar, y el fósforo y el magnesio estaban normales. En orina el pH estaba normal, la densidad estaba en el límite superior, había presencia de proteínas, cuerpos cetónicos y glucosuria. Bueno, esto lo dejamos para después, que es la explicación del caso, digamos. Primero evaluamos el volumen, el extracelular. En el intravascular dijimos que estaba disminuido por los signos que habíamos visto: taquicardia, tensión arterial baja, pulsos periféricos débiles. El intersticial también estaba disminuida por las mucosas secas y esnoftalmos. Y el intracelular no se podía evaluar porque no había datos neurológicos, pero sabíamos que por la hiperglucemia que iba a haber, se iba a generar una hipertonía del lípido extracelular, lo que iba a extraer el agua desde el intracelular, generando una deshidratación celular. En cuanto a la tonicidad, bueno, hicimos la fórmula de osmolaridad efectiva y nos dio 331,96 miliosmoles por litro, lo que nos llevaba a una deshidratación hipertónica. El potasio, dijimos que estaba en valores normales, y nosotros habíamos visto que la acidosis metabólica, por cada 0,1 que disminuye el pH, el potasio tenía que aumentar en 0,6, y dijimos que el valor de potasio esperado tendría que ser aproximadamente de 5,8,
miliequivalentes por litro, pero en el caso de la paciente esta que tenía una cetoacidosis diabética, el potasio estaba por debajo de ese valor esperado porque había eliminación urinaria de potasio, también eliminación por arrastre con los aniones de cetoácidos y una secreción tubular por hiperaldosteronismo secundario a la contracción del volumen, por la cual se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ese fue nuestro análisis. A ver, volvé para atrás un cachito, porque ahí hay un concepto que está mal. ¿Me volvés a explicar cómo es esto del valor de potasio corregido? Claro, corregido no. Nosotros hicimos la cuenta de por lo que había bajado el pH, que era 0,3, que el potasio en realidad tendría que haber aumentado, y en este caso estaba normal, y por eso pusimos esos del potasio corregido. Bueno, pero acá está un concepto muy importante que qué suerte que salió, porque siempre se equivocan con esto. El potasio que ella tiene, ese 3,9, ya está aumentado en la proporción que bajó el pH. A ver, ella tiene de pH, ¿cuánto tenía? No me acuerdo ahora. 7,13 creo que era. Menos 7,13. Si era 7,13 el pH de ella había bajado, hagamos la cuenta fácil, 0,3. Sí. O sea que el potasio que yo estoy viendo en el análisis de mi paciente, que es 3,9, está aumentado en 1,8 por la movilización de potasio del intra al extracelular, lo que quiere decir que cuando el pH de esta paciente sea 7,40, el potasio de esta paciente va a ser 2. Bien. A ver, por favor, que todos entiendan esto, porque siempre la mitad de la cursada o más lo entiende mal. Lo que yo veo en el análisis es lo que la paciente tiene. Si la paciente ya está con 7,13 de pH, quiere decir que ya el potasio del interior de la célula se movilizó al extra, y que ese valor que yo estoy viendo, que es el que realmente la paciente tiene, es en parte por el potasio que salió del interior de la célula. Y el peligro acá es, ¿qué va a pasar cuando yo le devuelva el potasio a un valor normal a esta paciente, el pH a un valor normal? ¿Qué va a pasar con el potasio? Entonces, acá, ¿por qué a mí me importa tanto, y particularmente me importa en este ejemplo de cetoacidosis? Porque es un ejemplo, es muy común que el paciente diabético en cetoacidosis diabética ingrese con potasios que están normales o en el límite inferior de lo normal, y uno tiene que tener un cuidado extremo, porque si uno lo hidrata y le da insulina sin darle potasio, lo puede matar de un paro cardíaco, porque va al darle, al corregirle, al expandirlo y corregirle la acidosis, el paciente va a perder el potasio por orina y lo va a volver a meter en el interior de la célula. Profe, una duda. Sí. Pero si el potasio ya se movilizó del LIC, o sea, del intracelular Sí. al intravascular, ¿no tendría que estar más alto? No, porque la paciente ya se movilizó, obviamente que se movilizó, pero la paciente ya por ahí venía perdiendo, porque estaba poliúrica por su hiperglucemia, claro, está bien. ya venía perdiendo potasio, ¿entendés? Y ahí Sí, ya sí. se movilizó, seguro que se movilizó. El tema es que cuando vos lo corrijas, no hagas que la paciente se ponga en un nivel de potasio que le ponga en peligro la vida. Claro. Entonces, mucho cuidado con el paciente que está en acidosis metabólica y que tiene un potasio normal o bajo, porque cuando yo le corrija la acidosis a ese paciente, si no le doy potasio, lo puedo matar. Entonces, eso que vos pones ahí abajo, que el valor de potasio corregido debería ser aproximadamente 5,8, la cuenta es al revés. ¿La entendés, Claro, sí. Gabriel? Bien, Sí, perfecto. bueno, bárbaro. Ahora sí, Una sigamos. cosa, profe, Sí. como duda también. Que, yo lo escribo igual, pero por un tema de que calculo el potasio corregido que tendría que ser en 5,8, después explico por qué está bajo,
y después escribís que, por como está bajo, cuando se corrija va a bajar en la misma proporción que tendría que estar subido, por así decirlo. Tipo, no lo No, explico muy bien ahora. no, Pero no, 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 no te lo explicás bien porque el 5,8 no tiene nada que ver acá. Vos tenés que claro, decir, perdón, yo asumo sí. que el 5,8 es lo que tendría que tener como para calcular cuánto está descendido en la pérdida por orina. Y que cuando se corrija No, el no, no, pH, no, va a no, disminuir después. no, no, Martín, no, porque el potasio que vos estás leyendo es 3,9. Pero como la paciente está en acidosis, vos decís, si la paciente está en acidosis, este potasio está aumentado en 1,8 miliequivalentes por la salida de potasio del interior de la célula, porque por cada 0,1 que baja el pH, el potasio aumenta 0,6. Como el pH de esta paciente bajó 0,30, el potasio de esta paciente, que yo estoy viendo en el análisis, aumentó 1,8. Cuando yo vuelva el pH a un valor normal, el potasio de la paciente va a ser 2,1. Y el 5,8 no tiene nada que hacer porque no tiene que ver con la corrección esta. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, Martín? Pero si restás el 5, Sí, entenderlo lo entiendo, o sea, es un error de notación lo que tenía yo entonces. O sea, entenderlo, tipo, es un error de escritura en realidad, lo que yo tenía. Bueno, mientras que lo entiendan yo no tengo problema, pero ustedes lo que tienen que pensar es que cuando uno habla del potasio corregido, en realidad uno habla qué valor de potasio, lo que uno quiere decir con potasio corregido es qué valor de potasio va a tener el paciente cuando su pH esté en límite normal, ya sea para alcalosis o para acidosis. ¿Qué va a pasar con el potasio cuando yo corrija el pH? Bueno, va a pasar lo contrario a esta corrección que estamos diciendo. Si salió 1,8, va a volver a entrar 1,8. ¿Estamos? Sí. Bueno, sigamos. Bueno, con respecto al estado ácido-base, vimos que el bicarbonato estaba muy bajo, en 5,3. El aparato respiratorio estaba tratando de compensar, por eso la presión de dióxido de carbono estaba en 16,2 y el pH estaba en 7,3. Bien. Bueno, acá vimos que la compensación estaba bien. Por cada mil equivalente que bajaba el bicarbonato, la PCO2 tenía que bajar 1 a 1,5. La PCO2 esperaba era de 23,3 y acá era de 23,8, así que estaba compensado. Y bueno, dijimos que era un trastorno mixto, ahora lo vamos a seguir explicando más adelante porque había un aumento del anión restante, descenso del bicarbonato y un aumento del cloro. Calculamos el anión restante, que era de 23,7, y corregido, que era por cada 0,1 que bajaba el pH, el anión restante bajaba un mini equivalente, por lo tanto, el anión restante corregido debería estar entre 9 más menos 3 mini equivalentes por litro. Pero el anión restante en este caso se encuentra elevado debido a que la acidosis es causada por un incremento de los ácidos fijos, que son las cetonas, y a su vez por una disminución del bicarbonato. En cuanto al cloro, dijimos que era un 75% del sodio, por lo tanto el cloro tendría que ser de 108 miliequivalentes por litro, en este caso era de 115, por lo tanto iba a haber una hipercloremia con un delta de 7 miliequivalentes por litro. Por lo tanto llegamos a la conclusión de que era una acidosis metabólica compensada, hiperclorémica y con anión restante aumentado. Con respecto a la coherencia interna, también hicimos la cuenta y daba bien. La coherencia interna para este pH era entre 80 y 64, nos dio 73,35, así que había coherencia interna. Y después seguimos analizando el resto de los iones que nos daban en el laboratorio, que estaba el calcio, que estaba un poco elevado, y en el texto de Repeto decía que en los cambios de la concentración de hidrógeno por cada 0,1 unidad de pH que se modificaba, en este caso bajaba, el calcio iba a aumentar un 10% la concentración. Teniendo en cuenta que era el valor normal 10,2, en este caso había aumentado
1,2, que era el 10%, dijimos que estaba dentro de todo bien. Bien. El fósforo estaba normal, el magnesio también, la creatinina estaba alta y estaba aumentada por el catabolismo proteico, sumado a la hipoperfusión renal por contracción del líquido extracelular, lo que hacía que el riñón no funcione completamente bien. La urea también estaba un poco elevada por el aumento del catabolismo proteico y por la deshidratación. Pero fíjate que la creatinina que a vos te informan es en miligramo por litro, no por decilitro. O sea que eso es como si fuera 0,65 la creatinina del paciente. Ah, genial. Entonces estaba baja. No, baja no, estaba normal, porque, porque ese valor de 0,7 a 1,3 es para un adulto, así que estaba normal, no estaba en una insuficiencia renal importante esta chica. Bien. Siempre miren en qué unidades les ponen las cosas, porque si no se pueden confundir, chicos. Y por último analizamos la orina, que el aumento de la concentración extracelular de la glucosa actuaba como un soluto osmóticamente activo, iba a atraer el agua y al superar la capacidad de reabsorción iba a funcionar como un diurético osmótico, lo que iba a producir la poliuria que tenía la paciente, y habrá glucosuria, ya que cuando la glucosa en sangre era mayor a 180 miligramos por decilitro, el exceso se va a tratar de eliminar por orina. Y eso fue todo lo que analizamos. Bueno, muy bien. Ahora yo les quiero mostrar 2 cosas más, si es que nos da el tiempo. A ver, dejás vos de compartir. Juanita, que acá se llama Inés. Bueno, lo del cloro que tenía esta paciente elevado y la acidosis era tanto por anión restante como hiperclorémica, en realidad era consecuencia de que la paciente pasó primero por otro hospital. Acá lo van a ver cuando se lo suba al caso. Yo no se los quise poner todo entero porque eran muchos laboratorios para analizar y se iban a hacer mucho lío, pero en realidad ella pasa, primero entra al Hospital Privado del Sur, a ver ahí les comparto la pantalla, pero primero entra al Hospital Privado del Sur y cuando entra al Hospital Privado del Sur la recontra expanden con solución fisiológica, o sea, con cloruro de sodio. Y entonces ahí, por eso después llega y tiene un poco de hipercloremia, ¿se entiende? Y ahí le administran también una dosis de insulina. Y después, todo esto está bien. Y esto quería mostrarles, que el potasio corporal total del diabético siempre está muy deplecionado porque son poliúricos, y la poliuria per se arrastra el potasio, por la deshidratación que lleva a un hiperaldosteronismo, y entonces en el túbulo distal hay reabsorción de sodio y hay excreción de potasio, y por pérdidas de potasio asociada a la pérdida de cetoácidos. O sea que en general el potasio corporal total de un diabético siempre está deplecionado. Y a su vez, el potasio sale de la célula cuando el pH baja, como le ocurre al paciente con cetoacidosis diabética, cuando hay aumento de catecolaminas, que habitualmente los pacientes diabéticos lo tienen, cuando hay aumento de hormonas contrarreguladoras, cuando hay disminución de la insulina, porque el potasio no puede, con lo cual el potasio no entra a la célula, porque no hay insulina como para que pueda entrar, y cuando hay aumento de osmolaridad. Entonces, es terrible porque per se el que tiene una cetoacidosis diabética ya tiene una reserva de potasio corporal total muy baja, pero a su vez las tiene todas para que el potasio salga de la célula, y entonces si yo al ingreso encuentro que el paciente tiene un potasio normal o bajo, ojo, porque al hidratarlo y darle insulina se corrige que todo esto, y por lo tanto puedo producir una hipocalemia muy importante. Así que mucho cuidado
cuando uno va a darle hidratación e insulina a un diabético que tiene potasio normal o bajo, porque cuando yo lo hidrate y le dé insulina, el potasio va a bajar mucho más. Bueno, eso no me interesa porque son otras cosas. La otra cosa importante que tienen que saber es que de golpe este paciente, por ejemplo, el de la cetoacidosis, porque después por ahí se ven otros problemas y a veces no los terminan de entender esto tampoco, es que este paciente tenía una osmolaridad plasmática recontra alta, porque tenía 325 o 331, de acuerdo a qué laboratorio se analizara, si el del Privado del Sur o el del PENA. Entonces, cuando uno tiene una osmolaridad, ya sea por la glucosa o por el sodio muy alta, la célula del cerebro va a tender a deshidratarse, como dijimos, porque va a salir agua del intracelular al extracelular. Pero como la célula del cerebro no se quiere deshidratar y es muy importante para ella no deshidratarse, crea osmoles idiógenos, o sea, retiene sustancias como taurina o como también sales en su interior para que no se le vaya tanta agua y no se deshidrate tan rápidamente. Cuando uno después trata al paciente que tiene una hipernatremia o una hiperglucemia y bruscamente baja la osmolaridad en sangre, el camino del agua va a ser el inverso, va a pasar del intravascular al intracelular debido a la creación de estos osmoles idiógenos que hizo la célula cerebral para no deshidratarse, y se puede pasar a tener un edema de cerebro con las convulsiones como manifestación clínica más frecuente. Y esto es una cosa que no es infrecuente en el tratamiento de las cetoacidosis diabéticas, porque a veces llegan con osmolaridades altísimas.